Título de la lección: ¿Cómo vencer el pecado? Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos capítulo 6, verso 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hasta aquí en nuestro estudio podemos preguntar si las obras no pueden salvarnos. ¿Por qué preocuparse por ellas? ¿Por qué no seguir pecando? El capítulo 6 de Romanos es la respuesta de Pablo. Pablo aquí se ocupa de lo que comúnmente se entiende como santificación, el proceso por el que vencemos el pecado y reflejamos cada vez más el carácter de Cristo. La palabra santificación viene de la palabra griega hagiasmos y significa ser dedicado y apartado para Dios. En la Biblia, ser santificado, ser santo, se presenta como un acto pasado, ya iniciado. Los santificados, por tanto, son los que ya están dedicados a Dios. Santificar apoya la importante doctrina de la santificación, o el hecho de que la santificación es la obra de toda una vida. La Biblia apoya firmemente esta doctrina y de ninguna manera es un proceso que se inicia cuando una aparente buena persona muere, como algunos afirman sin tener apoyo de la Biblia. Esta semana veremos otro aspecto de la salvación por la fe que fácilmente puede malinterpretarse y confundir a una persona por salirse del contexto bíblico. Ahora aprenderemos el correcto sentido de cómo vencer el pecado en la vida de alguien que es salvado por Jesús. En Romanos capítulo 5, verso 20, Pablo hace una declaración poderosa: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Su razonamiento es que no importa cuánto haya pecado o cuán terrible sea el resultado del pecado, la gracia de Dios es suficiente para remediarlo. ¿Qué esperanza debería darnos a todos, especialmente cuando nos vemos tentados a creer que nuestros pecados son demasiado grandes como para ser perdonados? En Romanos 5:21, Pablo muestra que aunque el pecado llevó a la muerte, la gracia de Dios mediante Jesús ha derrotado a la muerte y puede darnos vida eterna. Pablo sigue una interesante línea de argumentación en el capítulo 6 acerca de por qué una persona justificada no debería pecar. En primer lugar, dice que no debemos pecar porque hemos muerto al pecado. Luego, explica lo que eso quiere decir. La inmersión en las aguas del bautismo representa un entierro. ¿Qué se entierra? El viejo hombre de pecado, es decir, el cuerpo que comete pecado, el cuerpo dominado o gobernado por el pecado. Como resultado se destruye este cuerpo de pecado. En consecuencia ya no servimos más al pecado. En Romanos 6 se personifica al pecado como un amo que somete a sus siervos. Una vez que se destruye el cuerpo de pecado que sirvió al pecado, cesa el dominio del pecado sobre esa persona. El que sube de la tumba líquida emerge, resucita como una nueva persona que ya no sirve más al pecado. Ahora anda en una vida nueva. Cristo, cuando murió, murió una vez y para siempre, pero ahora está vivo para siempre. Por lo tanto, el cristiano que se bautiza ha muerto al pecado de una vez por todas y nunca más debería volver a estar bajo su dominio. Por supuesto, como todo cristiano bautizado sabe, el pecado no desaparece automáticamente de nuestra vida una vez que salimos del agua. No estar gobernado por el pecado no es lo mismo que no tener que luchar contra él. Con esto vemos claramente lo que significan las palabras del apóstol, las declaraciones como hemos muerto al pecado, consideraos vivos para Dios, etc., significan que no cedemos a nuestras pasiones pecaminosas ni al pecado, aunque el pecado continúe en nosotros.
Sin embargo, el pecado permanece en nosotros hasta el final de nuestra vida, como leemos en Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Por lo tanto, todos los apóstoles y los santos confiesan que el pecado y las pasiones pecaminosas permanecen en nosotros hasta que el cuerpo se vuelve cenizas y resucite un nuevo cuerpo glorificado que esté libre de pasión y pecado. ¿Qué amonestación se nos da en Romanos 6:12? La palabra reinar muestra que aquí el pecado está representado como un rey. La palabra griega traducida como reinar significa literalmente funcionar como un rey. El pecado está demasiado dispuesto a asumir el reinado de nuestro cuerpo mortal y a determinar nuestro comportamiento. Cuando Pablo dice no reine en vosotros el pecado, sugiere que el justificado, la persona rescatada y salvada por Dios, puede optar por impedir que el pecado se levante como rey en su vida. Aquí es donde entra en acción la voluntad. Lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de hacer elecciones, de elegir. Depende de ellos el ejecutarlo. Tú no puedes cambiar tu corazón. Tú no puedes por ti mismo dar tus afectos a Dios, pero puedes elegir servirlo. Puedes darle tu voluntad. Entonces Él obrará en ti tanto el querer como el hacer de acuerdo con su buena voluntad. De este modo, tu naturaleza entera será puesta bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Tus afectos se centrarán en Él y tus pensamientos estarán en armonía con Él. Cuando reina el pecado, nos hará desear lo malo. Los deseos serán muy fuertes, incluso irresistibles, si luchamos contra ellos por nuestra cuenta, por nosotros mismos. El pecado puede ser un tirano cruel que nunca estará satisfecho y siempre regresa por más. Solo mediante la fe, solo al reclamar las promesas de la victoria, podemos derrocar a este amo implacable. La palabra pues en Romanos 6:12 es importante, hace referencia a lo que se ha dicho antes, específicamente a lo que se ha dicho en Romanos 6, versos 10 y 11. El bautizado ahora vive para Dios, es decir, Dios es el centro de su nueva vida. La persona sirve a Dios haciendo lo que le agrada a Dios y por lo tanto no puede servir al pecado al mismo tiempo. Está vivo para Dios en Cristo Jesús. Observa lo crucial que es el concepto de libre albedrío como criaturas morales. Debemos tener libre voluntad para elegir, libre albedrío, y este poder de elegir entre el bien y el mal. Podemos elegir ahora entre Cristo o el mundo. Durante las próximas 24 horas, trata de hacer un seguimiento consciente del modo en que utilizas este libre albedrío moral. ¿Qué puedes aprender del uso o abuso que haces de este don sagrado? Leyendo Romanos 6:14, ¿de qué modo debemos entender este versículo? ¿Significa que los 10 mandamientos ya no son obligatorios para nosotros? Si ya no lo son, entonces ¿por qué? Romanos 6:14 es una de las declaraciones claves del libro de Romanos y a menudo se la cita en el contexto de alguien que nos dice a los cristianos verdaderos que el día de reposo sabático ha sido cancelado, abrogado o eliminado. Sin embargo, esto obviamente no es lo que quiere decir el versículo.
Como ya vimos, no es posible eliminar la ley moral y que el pecado siga siendo una realidad, porque la ley moral es lo que define, es lo que señala el pecado. Si leyeras todo lo dicho anteriormente en Romanos, incluso solo en el capítulo 6, sería difícil imaginarse a Pablo anunciando de repente, en medio de todo este análisis sobre la realidad del pecado, que la ley moral, los 10 mandamientos que definen el pecado han sido abolidos, han sido eliminados. Eso no tiene ningún sentido. Pablo les está diciendo a los romanos que aquel que vive bajo la ley, es decir, bajo el sistema judío tal como se practicaba en su época, con todas sus normas y reglamentos hechos por el hombre, estará gobernado por el pecado. En contraste, la persona que vive bajo la gracia obtendrá la victoria sobre el pecado, porque la ley está escrita en su corazón y el Espíritu de Dios puede guiar sus pasos. Aceptar a Jesucristo como el Mesías, ser justificado por Él, bautizarse en su muerte, destruir al viejo hombre, resucitar para andar en vida nueva, estas son las cosas que destronarán, acabarán al pecado de nuestra vida. Recuerda que este es el contexto en el que aparece en Romanos 6:14, el contexto de la promesa de la victoria sobre el pecado y no la destrucción de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. No deberíamos definir la frase bajo la ley en forma demasiado restrictiva. La persona que supuestamente vive bajo la gracia, pero desobedece la ley de Dios, no hallará gracia, sino condenación. Bajo la gracia significa que, mediante la gracia de Dios, según la revelación de Jesús, se ha eliminado la condenación que la ley inevitablemente acarrea sobre los pecadores. Por lo tanto, ahora son libres de esta condenación de muerte causada por la ley. Andamos en vida nueva, una vida que se caracteriza y se manifiesta por el hecho de que al morir al yo, a nuestro egoísmo, ya no somos esclavos del pecado. Si tú o yo hemos sido justificados porque aceptamos a Jesús y sus méritos para nuestra vida, entonces cada día estamos viviendo una nueva vida real en Cristo, que se caracteriza por estar siendo transformados al carácter de Jesús, venciendo por su poder al pecado, viviendo como Él vivió. Esto es ser un verdadero cristiano. Veremos en nuestra vida esos cambios y las personas que nos rodean nos lo dirán, confirmando así que pertenecemos totalmente a Dios. Nuestras acciones hablarán más alto que nuestras palabras. Esas son las evidencias, los frutos que Dios espera encontrar en nuestra vida para gloria suya, cuando venga a buscarnos nuevamente en su segunda venida. Cuanto antes desearemos de todo corazón y por amor a Dios desprendernos del pecado y nos negaremos a ser guiados por el orgullo y el egoísmo, que es la raíz de todo pecado. A partir de Romanos capítulo 6, verso 16, Pablo vuelve a enfatizar que la nueva vida de fe no garantiza que estemos libres de pecado. La vida de fe hace posible la victoria sobre el pecado. De hecho, solo a través de la fe podemos tener la victoria que se nos promete. Luego de personificar al pecado como un rey que somete a sus súbditos, Pablo ahora vuelve a la figura de pecado como un amo que exige la obediencia de sus siervos. Pablo señala que una persona tiene la opción de elegir, de escoger a su Señor. Puede servir al pecado, que lleva automáticamente a la muerte, o puede servir a la justicia, que conduce a la vida eterna. Para Pablo no hay un término medio, ni deja espacio para conjeturas o negociaciones. Es una cosa o la otra, porque al final nos enfrentaremos a la vida eterna o a la muerte eterna por nuestra propia decisión y de nadie más.
Es interesante observar que la obediencia está ligada a la doctrina correcta. Aquí, el término griego para doctrina significa enseñanza. A los cristianos viviendo en Roma se les había impartido los principios de la fe cristiana que ahora obedecían. Por eso, para Pablo, cuando los cristianos obedecieron de corazón la doctrina correcta, la enseñanza correcta, ésta los ayudó a convertirse en siervos de la justicia. A veces oímos decir que la doctrina no importa siempre y cuando mostremos amor a otros. Esa es una expresión muy simplista de algo que no es tan sencillo. Como se dijo en un estudio anterior, Pablo estaba muy preocupado por la falsa doctrina a la que la iglesia de Galacia había sucumbido. Por consiguiente, debemos ser cuidadosos con las declaraciones que degraden, que denigren de algún modo la importancia de la enseñanza, de la doctrina correcta. La verdadera doctrina está bien definida y nunca se presta a confusión, porque está basada solamente en la Biblia, que expresa sin equivocaciones la voluntad divina para nuestra vida. O somos siervos del pecado o somos siervos de la justicia. El contraste es muy marcado. Si después de que hemos sido bautizados y caemos alguna vez en pecado, ¿quiere decir que ya no somos verdaderamente salvos? Entonces deberíamos leer Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al capítulo 2, verso 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este pasaje nos ayuda a entender lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo y aún así estar en posibilidades de caer mientras vivimos en esta tierra. No porque busquemos pecar, porque ahora no es una tendencia en nosotros, sino por sufrir un accidente doloroso al saber que le hemos fallado a Dios. Lo importante no es la caída, sino la levantada, arreglar inmediatamente nuestra relación con Dios. Aunque no hay justificación para pecar, hoy tenemos que asegurarnos de renovar y mantener nuestra vida en paz con Dios. Todos, tú y yo, pasamos por esta experiencia cada día. Tú y yo lo sabemos muy bien y es nuestro reto diario vencer más y más con su ayuda divina. Es nuestro ideal y meta y privilegio llegar al nivel de la estatura espiritual que Jesús espera de nosotros, mirándolo por medio de una relación personal y únicamente con Él. Por eso es muy necesario buscarlo a través de la continua oración, la lectura de su santa palabra y testificar por Él a otros mientras vivamos en este mundo imperfecto. La promesa es real, la promesa existe. Haciendo estas cosas ya no caerás más. Teniendo en cuenta lo que hemos estudiado hasta ahora en Romanos 6, lee los versículos 19 al 23. Estas palabras de Pablo muestran que comprende plenamente la naturaleza caída de la humanidad. Habla de vuestra humana debilidad. El apóstol sabe de lo que es capaz la naturaleza humana cuando queda librada a su suerte. Por eso, nuevamente hace un llamado al poder de la decisión, el poder que tenemos de elegir, entregar nuestra carne débil y de entregarnos a nosotros mismos a un nuevo amo, a Jesús, que nos permitiría vivir una vida justa.
A menudo se cita Romanos 6:23 para mostrar que el castigo por el pecado, es decir, la transgresión de la ley, es la muerte. No cabe duda de que el castigo del pecado es, en efecto, la muerte, pero además de ver la muerte como el castigo del pecado, debemos ver el pecado como Pablo lo describe en Romanos 6, un amo que domina a sus siervos y los embauca, les hace fraude, pagándoles con la muerte. Observa además que en la descripción del retrato de los dos amos, Pablo llama la atención sobre el hecho de que servir a un amo implica librarse de servir al otro. De nuevo vemos que las alternativas son bien específicas, son bien definidas la una de la otra, no hay un término medio. Al mismo tiempo, como todos sabemos, estar libres del dominio del pecado no significa ser impecables o que no luchemos o incluso que a veces no caigamos. Significa que ya no estamos dominados por el pecado, por más que éste siga siendo una realidad en nuestra vida y por más que debamos reclamar diariamente las promesas de perdón y de victoria sobre el pecado. Por lo tanto, este pasaje llega a ser un poderoso llamado para cualquiera que esté sirviendo al pecado. Este tirano no ofrece nada más que la muerte como pago por hacer cosas vergonzosas. Por esto, una persona inteligente, usando su poder de elección, su razón, debería desear la emancipación, el escape de este tirano. Por su parte, los que sirven a la justicia hacen cosas rectas y dignas de alabanza, no con la idea de obtener así la salvación, sino como el fruto del Espíritu de su nueva experiencia. Si actúan con el propósito de ganarse la salvación, quiere decir que no captaron la esencia del Evangelio, de lo que la salvación es, ni de por qué necesitan a Jesús. Jesús no consintió en pecar, ni siquiera por medio de un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad, fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, con el fin de que nuestro carácter pueda poco a poco alcanzar la perfección. En nuestro bautismo nos comprometemos a romper toda relación con Satanás y sus instrumentos y a poner el corazón, la mente y el alma en la obra de extender el reino de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han comprometido a cooperar con los instrumentos humanos santificados. Una creencia, una profesión del cristianismo, pero sin la fe y las obras correspondientes, no servirá de nada. Nadie puede servir a dos señores. Los hijos del maligno son los siervos de su Señor, el enemigo de Dios, al cual se entregaron para obedecerle. Son sus siervos y no pueden ser siervos de Dios a menos que renuncien a todas sus obras. No puede ser inofensivo para los siervos del Rey Celestial tomar parte en los placeres y las diversiones en que participan los siervos de Satanás, aun cuando repitan a menudo que las tales diversiones son inocentes. Dios ya ha revelado verdades sagradas y santas que han de separar a sus hijos de los impíos y purificarlos para Él, para Dios. Los cristianos verdaderos deben vivir conforme a su fe. A pesar de que tengamos todas estas maravillosas promesas de victoria sobre el pecado, debemos tener cuidado,
porque incluso los que hemos nacido de nuevo somos conscientes de que le hemos fallado a veces y de cuánto necesitamos volver a Él. Por eso podemos decir que hoy es un nuevo día para reconsagrar nuestras vidas a Él. Cada día es un nuevo reto, pero cada día es un privilegio, tomados de la mano de Jesús, volver a vencer día a día. No nos desanimemos. Cristo, el Espíritu de Dios y el Padre están totalmente comprometidos a ayudarnos. Y si tú aún no has hecho tu compromiso total, completo, de toda la vida, y te has bautizado, como el Señor lo expresa en su santa palabra, te invito para que hoy tú también lo hagas, te acerques y empieces ese maravilloso proceso de santificación que inicia en nuestra vida ahora y que se completará cuando Jesús, nuestro precioso Salvador, vuelva por segunda vez. Entonces nos reuniremos con Él para disfrutar completamente de las verdades eternas prometidas por nuestro querido Dios, y gracias a Jesús por todo lo que hizo por nosotros. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Podría hacerse, ahora no tiene importancia, si voy hacia allá o vengo hacia acá, no importa dónde vaya, allí tú estás. ¿Cómo podría escaparme sabiendo que tú me buscabas? Tu amor me siguió y al fin me alcanzó. Me rindo ante ti, santo conquistador. Que ves en mí, santo amor, aún en mi situación. Das por mí como si nada. ¿Qué hice para merecer el pago de tu amor? Ahora lo sé, me sigues porque siempre tu hijo fui yo. Nada pudo detenerte, prefieres morir que perderme. Llegaste hasta mí, cruzando el dolor, todo por estar juntos tú y yo. Reconozco, me haces falta, llena el vacío de mi alma. Nunca más me iré, contigo estaré, siempre a tu lado al fin viviré. Que ves en mí, santo amor, aún en mi situación. Muy alto
sigues por mí como si nada. ¿Qué hice para merecer el pago de tu amor? Ahora lo sé, me sigues por